Bueno, hermanos, vamos a inclinar el rostro para dar inicio con el tema de esta mañana. Y sobre todo, hermanos, que la reflexión que hoy nos trae el Señor para nosotros en este momento nos pueda servir para crecer en nuestra vida espiritual. Voy a orar y luego a compartir la pantalla para dar inicio. Señor, te damos gracias una vez más por tu misericordia y bondad. Te rogamos que al abrir tu palabra, Señor, que al reflexionar en lo que tú tienes para nosotros, Señor, tú puedas hablarnos a través de ella, tú puedas transformarnos y tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacer la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, que es transformarnos a la estatura del varón perfecto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Voy a compartir pantalla, hermanos. La reflexión de esta mañana, hermanos, está basada para que busquemos en nuestras Biblias. Busquemos ahí en nuestras Biblias, busquemos en nuestras Biblias, según Colosenses, perdón, se llama Buscando las cosas de arriba. Y está basado, hermanos, en Colosenses 3, 1 al 5, y vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría, hermanos. Vean ustedes que este texto de esta mañana nos está dando un panorama y una cosmovisión de la vida cristiana, hermanos, sumamente importante, con una barda muy alta. Hemos venido toda la semana oyendo de Elías, de Enoc. Hemos ayer escuchado la importancia de las palabras y hoy Dios quiere que en medio del bullicio de este mundo nosotros podamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y hay otro texto bíblico que refuerza este concepto, hermanos, y es el siguiente. El texto bíblico es 2 Corintios 4:18 y dice lo siguiente: no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Hermanos, vivimos en tiempos terribles en el cual hay mucho bullicio en la calle, en las noticias. Nos rodean chisme, nos rodean cosas ciertas y no inciertas. Nos rodea el temor y el miedo, hermanos. Pero el llamado de Dios en esta mañana, hermanos, para usted y para mí, es que en medio de todo eso que está ocurriendo, busquemos al Señor de todo nuestro corazón, pero pongamos nuestra mirada no en mí, no en la organización, no en los hombres, sino en Cristo y en las cosas de arriba, que es lo más importante. El concepto básicamente, hermanos, es ¿qué significa entonces poner la mirada en las cosas de arriba? La Biblia dice poner, la Biblia dice poner la mirada en las cosas de arriba, así que tenemos una opción. Podemos poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, como lo dice Colosenses 3:1 que acabamos de leer, o por implicación directa
quiere decir que nosotros tenemos la otra alternativa. ¿Y cuál es la otra alternativa? Es fijar nuestra mirada en las cosas de abajo. Es decir, seres humanos que también tienen defectos, que podemos poner las cosas en las cosas que hay en el mundo, pero el llamado y el concepto básico en esta mañana es que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Otra cosa importante es que poner la mirada en las cosas de arriba, hermanos, no en las de la tierra, porque habéis muerto, dice Colosenses 3:2-3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Se nos motiva a estar poniendo la mirada en las cosas de arriba. Y podemos inferir, hermanos, en Colosenses 3:2 que la iglesia en ese tiempo de Colosas estaba poniendo su mirada en las cosas terrenales, puesto que Pablo les hace la advertencia, les hace el llamado, les hace la invitación y dice que, ¿por qué? Porque estaban pensando en las cosas de abajo, siendo influenciados especialmente por presiones, por formas mundanas de ver la vida y de comportarse unos con otros. Pablo dijo, poned la mirada en las cosas de arriba, pero ¿qué quiso decir Pablo específicamente cuando instruyó a esta iglesia de Colosenses y qué cosas particulares de abajo le preocupaban en ese momento a Pablo para que escribiera y para que nos amonestara, incluso para nosotros en el día de hoy? Bueno, la iglesia debe perseverar poniendo la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Y otra importante es que un pastor cristiano, Hampton Kedley, dice que Pablo se estaba refiriendo a una serie de amenazas, de falsas enseñanzas que enfrentaban los colosenses y que buscaban socavar la persona de la salvación en Cristo y la suficiencia de Cristo en los creyentes. Y entonces dice que el motivo por el cual se les dice eso es porque precisamente, hermanos, ya estaban, las doctrinas estaban siendo adulteradas, la doctrina de la salvación en Cristo nada más, y por eso es el llamado. Y en medio de otras religiones y otras filosofías, los colosenses debían de poner la mirada en las cosas de arriba, poniendo la mirada en las cosas de arriba porque estaban enfrentados a cosmovisiones en competencia que incluían el deísmo, hermanos, el paganismo, el agnosticismo. Los cristianos se vieron envueltos, tentados a mezclar el evangelio puro de Cristo con otras religiones y otras filosofías en lugar de experimentar persecución propia o lidiar con su pecado. Y veámoslo ahí en Colosenses 2:8, vean que esto lo reafirma un texto bíblico, donde dice, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y filosofías huecas y sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Es decir, cuando ustedes leen todos los pasajes de Colosenses, se dan cuenta que habían problemas doctrinales y por lo tanto Pablo recurre a este llamado de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Sin embargo, vivir una vida, hermanos, transformada en Cristo es difícil porque debería de impactar cada aspecto de nuestra vida, el ser transformados. Una cosmovisión cristiana no es solo la experiencia de fe personal de uno, no es solo una teoría, hermanos, es una forma de vida que nos consume todo el ser, nos debe de consumir todo el ser y en todas las esferas de nuestra vida. Por lo tanto, deberíamos estar poniendo la mirada en las cosas de arriba y estamos muy tentados, hermanos, a ver si el vecino, si el otro está mejor que yo, si el hermano le va mejor que yo, si la otra persona está más bonita o yo no, en fin, el enemigo nos entrampa para tenernos ocupados con lo que está pasando en el gobierno, lo que está pasando en Haití, lo que está pasando en Israel y descuidamos de alguna manera la vida espiritual y descuidamos y nos entristecemos por lo que está ocurriendo, pero cuando eso llegue a nuestra mente, hermanos, el llamado hoy para nosotros es que busquemos las cosas celestiales, que busquemos las cosas de arriba. Y entonces la pregunta surge, ¿cuál es el significado de poner la mirada en las cosas de arriba?
Dice, Pablo instruyó a los cristianos de Colosas a poner la mirada en las cosas de arriba. En griego, esta palabra o esta frase, proneo, significa debían de tener, hermanos, entendimiento, pensar o juzgar, dirigir la mente a buscar, observar, cuidar. Es decir, hermanos, cuando Pablo nos está diciendo, pongan la mirada en las cosas de arriba, lo que nos está diciendo es, tengan la capacidad, el entendimiento para pensar cosas celestiales, cosas espirituales, para poder discernir entre lo santo y lo profano, para poder dirigir nuestra mente en buscar lo bueno para la vida cristiana y no lo malo, para poder alimentar la parte espiritual más que la parte carnal. Y vemos entonces que una de las cosas para poder poner la mirada en las cosas de arriba, la primera cosa, hermanos, que debemos hacer esta mañana debemos dar muerte a lo terrenal. Qué difícil, sí, pero el texto bíblico lo indica. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, que eso está en Colosenses 3, 5, 6. Una vez que hacemos morir lo terrenal, entonces podemos poner la mirada en las cosas de arriba. Pero ¿qué sucede? Que normalmente estamos enfrascados en nuestros quehaceres, nuestro trabajo, en hacer dinero, en sostenernos, etcétera, etcétera, y eso hace que haya un abismo entre nosotros y el cielo. Y hoy la primera cosa que debemos de revisar es si estamos muy enfocados en las cosas terrenales. Número dos, para poner la mirada en las cosas de arriba, debemos revestirnos del nuevo hombre en Cristo. ¿Qué significa esto? Que dice ahí, no nos mintamos los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, hermanos, despojémonos a nosotros mismos, dice Colosenses 3, 9, 10, y no nos mintamos, hermanos. Vea qué interesante. No nos mintamos. Es categórico Pablo en todo el texto de Colosenses en que los unos y los otros no debemos de mentirnos, debemos de ser transparentes, debemos de actuar de forma clara, concisa, íntegra. De lo que digo y lo que hago tiene que estar muy, muy ligado. Y ese es el número dos. El número tres, para poder poner la mira en las cosas de arriba, es para poder poner las cosas de arriba, debemos dejar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Hay muchos textos, hermanos, que nos instan. Por ejemplo, Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Cuando nos enfocamos en las cosas de este mundo, eso nos roba la paz y nos envolvemos en las cosas transitorias y olvidamos que el fundamento eterno y la identidad inmutable que tenemos en Cristo, el mundo puede robárnoslo, el mundo puede moverse y temblar bajo nuestros pies, pero Cristo es nuestra torre fuerte, nuestro refugio, nuestra paz, dice Salmos 91:2. Y en Isaías 26:3 declara que el Señor nos mantendrá, dice, en perfecta paz en aquellos cuyo pensamiento en ti persevera, hermanos. Cuando nos enfocamos nuestras mentes en Él y confiamos en Cristo, dice, no deseéis esta paz perfecta en vuestros corazones, no anhelamos retirar nuestras preocupaciones y poner nuestra mente en Cristo y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Yo creo que sí, hermanos, que ustedes ahí están contestando conmigo que sí deseamos la paz. Cuando dice que debemos dejar que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, significa que esta paz debe gobernar nuestras mentes, apartando nuestros oídos de estas cosas que no tienen valor y en cambio descansar nuestra seguridad y nuestra paz y nuestra bondad en la soberanía de Cristo. Recordar que Cristo tiene el control. Esa es la número 3. La número 4, hermanos, que en esta mañana nos recomienda Pablo es que para poner la mirada en las cosas de arriba, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice Colosenses 3:16, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, durante el día nosotros podemos alabar a Dios en nuestra mente y corazón. Debemos de estar gozosos y no permitir que la paz nos lo quite lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo. Una de las mejores maneras de poner la mirada en las cosas de arriba es atesorar la palabra de Dios, hermanos. No podemos esperar tener paz y tener alegría y una perspectiva centrada en Cristo si solo consumimos el material de este mundo, si solo estamos viendo noticias, CNN, viendo a ver qué está pasando en el mundo, a ver las catástrofes, las balaceras, si todo el día nos estamos llenando y cargando de cosas tan negativas, obviamente nos cargamos y el enemigo aprovecha eso que estamos viendo, eso que estamos oyendo para robarnos la paz, hermanos. Así que no podemos permitir que el enemigo nos robe y nos quite la paz. Una cita, una cosa importante también en la número 5 es poner la mirada en las cosas de arriba. Debemos aprender a dar gracias a Dios en todo, hermanos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Eso está ahí mismo, hermanos, en Colosenses 17. Yo estoy desmenuzando Colosenses 3. Poner la mirada en las cosas de arriba y también significa dar gracias a Dios y también dice que debemos dar gracias a Dios y poner la mirada en las cosas de arriba, una expresión natural de gratitud por la gran gracia de Cristo para con nosotros, sino que nos impulse a hacer la obra que Él nos ha encomendado. Nos recuerda quiénes somos y cambia nuestro enfoque, hermanos, de nuestras preocupaciones al poder de Dios para salvar y proveer. Así debemos poner la mirada en las cosas de arriba y nuestro corazón, hermanos, nuestra mente deben de estar en cosas de arriba, tal como lo dijo Pablo. Y algo importante también es que la gratitud, hermanos, es un don maravilloso que en medio del dolor, en medio de la tristeza, si ustedes y yo logramos darle gracias a Dios por las cosas positivas que tenemos y no tanto enfocarnos en las negativas, eso va a traer gozo y paz a nuestra vida. Hay una cita para ir concluyendo que pude obtener de un libro que se llama Alza tus ojos, de una matutina que se llama Alza tus ojos, en una parte que dice nuestra experiencia cristiana debe ser estimulada. Dice que por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, y yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Eso está en Apocalipsis 3:18. Y la sierva del Señor, con respecto a esto, dice que como pueblo corremos el peligro de separarnos del sol de justicia, debemos santificarnos a Dios mediante la obediencia a la verdad y nuestra conciencia debe ser purificada de obras muertas a fin de servir al Dios viviente. La santificación significa amor perfecto, obediencia perfecta, conformidad plena en la voluntad de Dios. Si nuestras vidas están en armonía con la vida de Dios, si nuestras vidas son semejantes a la vida de Cristo, mediante la santificación de nuestra mente y nuestra alma y el cuerpo, nuestro ejemplo va a tener una gran influencia poderosa sobre el mundo. Y no somos perfectos, pero es nuestro privilegio, hermanos, separarnos de los enredos con el yo y el pecado y poder avanzar hacia buscar la perfección. Y lo último, hermanos, es que al Señor no le agrada vernos espiritualmente débiles, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones cuando lo aceptamos como Salvador personal para iluminar el conocimiento y darnos la gloria y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, hermanos. En 2 Corintios 4, 6, 7 está ese texto. Tenemos que enfrentar conflictos en esta vida y vamos a enfrentar pruebas, pero no necesitamos fracasar ni desanimarnos. Dios es honrado solo cuando los que profesamos creer en Él somos amoldados a su imagen. Quiera Dios que en esta mañana el llamado es dar gracias a Dios en todo y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Vamos a concluir con una oración. Gracias, Padre, por el llamado que nos haces en esta mañana
de mirarte a ti, Señor, de mirar tu trono, de mirar el cielo, de mirar las cosas celestiales. Señor, y que podamos en esta mañana comprender que en medio de todo este mundo que perece, el llamado a tu pueblo es que busquemos de todo corazón y que cada día, Señor, podamos vencer nuestro pecado, nuestro yo, y podamos hacerlo confiados en tu palabra, confiado en tu Santo Espíritu y confiado en que tú tienes el poder y la victoria para cada uno. Tú, Señor, puedas estar hoy presente en nuestras vidas. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.